10:38, continuamos aquí en Cuando el Río Suena. Y otra de las problemáticas que tiene la región, además de la educación, por supuesto es la de la salud, pero es una problemática que antecede, te diría, a la cuestión de la pandemia. Y en específico hoy nos vamos a referir a una cuestión que afecta a aquellos trabajadores y trabajadoras que pertenecen al Estado y que tienen como obra social al IAPOS. De aquí de la provincia de Santa Fe, estamos hablando de los trabajadores vinculados a lo provincial, muchos trabajadores de la salud, muchos trabajadores de las fuerzas de seguridad. Bueno, aquí en la región son un montón. ¿Y por qué está la preocupación? Digo, una preocupación que viene de antes. ¿Por qué? Primero porque han quedado casi ningún, ahora vamos a preguntar a nuestro entrevistado, pero creo que no ha quedado casi ningún efector para atender, por ejemplo, internaciones mediante IAPOS. Pero además, durante la pandemia se ha agravado la cuestión y esta semana algunos trabajadores vinculados al gremio ATE, también al gremio CIPRU, vienen denunciando que además de todo eso están alerta porque ha habido algunos cambios en los convenios con sanatorios y clínicas. Y bueno, de todos esos temas queremos hablar con un amigo de la casa, que es el doctor Mario Beseñac. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Sí, primero para arrancar, digo, ya antes de la pandemia estaba complicado aquí en la región lo de IAPOS, ¿no? sí, por supuesto. Mirá, yo te diría que está cada vez peor. Pensaba, al hablar del tema de IAPO, que hay una cuestión vinculada a esta región en este momento y la cuestión provincial. Porque en este momento también, por ejemplo, la Asociación de Clínica y Sanatorio de Rosario, que abarca los grandes sanatorios Rosario, Británico, Parque, Sanatorio de la Mujer y demás, están demandándole a IAPO el pago de una deuda muy abultada. Uh-huh. Que por otra parte leía en la Capital de la Mañana que justamente, bueno, lo habrían resuelto en este momento, se ve que se vieron apretados y deben con más de 500 millones de pesos, creo que debían. Y en el Diario de la Mañana decían que hubo un arreglo entre la Asociación de Clínica y Sanatorio y el IAPO para pagar en 3 cuotas, junio, julio y agosto, una cosa de ese tipo. Pero al margen de esta cuestión, en la región el problema se viene dando hace bastante tiempo. Uno lo que dice es lo siguiente, mira, en este momento San Lorenzo, la ciudad sola, tiene unos 45.000 habitantes. Años atrás, cuando había menos habitantes, habría 30 y pico, 37, 38, teníamos 3 sanatorios, la clínica llamada Clínica Moreno, la llamada Clínica de Machado y el sanatorio regional. En este momento, la Clínica Moreno está totalmente cerrada. Lo que es la Clínica Machado lo ha contratado, algo así, los portuarios. Los portuarios, sí. Los La cooperativa portuaria. Y el regional, bueno, vemos cómo quedó. En este momento se deben estar por estrenar otras, ¿cómo es? Otros rubros. Para otras cuestiones. Sí. Creo que hay por el costado, por calle Guido, hay algo que era el regional, y creo que tiene algunas pocas camas. Quiere decir que el mundo al revés, crecemos en habitantes, pasa el tiempo y en vez de tener mejores condiciones hemos decrecido, pero muchísimo. En este momento, para la internación, lo único importante, con las limitaciones que tiene, es el hospital. Pero el hospital obviamente es salud pública y bueno, y obviamente en San Lorenzo hay varios gremios que tienen obra social y obras sociales privadas y demás. Entonces, hace unos años atrás, una persona de acá, una docente jubilada, Leonora, bueno, el apellido social yo no recuerdo bien, pero es, ¿cómo es? Gastelumendi, parecería que en su momento se ocupó, armaron algo que se llama autoconvocado, me contaba, unos 4 o 5 años atrás, como para ver, de resolver esos problemas de IAPO de aquella época. Bueno, parecería que en su momento, por lo que ella cuenta, el IAPOS tuvo contacto con la gente acá de San Lorenzo, parecería que hasta habían prometido armar una especie de clínica del IAPO, una cosa de ese tipo, pero todo quedó en la nada. Entonces hace un tiempito, 2 o 3 meses atrás, me habló y me dijo, mirá, ¿qué se puede hacer? Porque, bueno, yo sé que vos tenés por ahí algún contacto con Quiroga, ¿podemos hacer algo? Y yo le dije que sí, entonces me puse en contacto con Quiroga, hablé con él, armamos una reunión con Eleonora y con Quiroga, ¿no?
Y bueno, y vimos en realidad que una movida importante podía hacerse de los gremios, Claro, para plantearle claro. algo al IAPO. Y bueno, y organicé yo justamente, una reunión que se hizo el 20 de mayo, creo, donde participó Quiroga, invité también a la gente de ANSAFE. Pensamos que no iba a venir, pero vinieron, vino un dirigente, no vino Fernández, pero vino Almirón. Hablé con el CIPRO de Rosario, no podían venir, pero yo como soy afiliado, bueno, de alguna manera participé como para poder informar después al CIPRO qué pasaba. Bueno, hicimos una reunión muy interesante, estuvo Eleonora, hubo una autoconvocada, Lorena, autoconvocado de otra etapa, de esta etapa, Ujú. y ¿cómo es? Y bueno, y en realidad hubo acuerdo, estuvo la gente de ATE, por supuesto, se hizo acá en el local de ATE, y digo acá porque está en la esquina acá. Y entonces, bueno, se resolvió hacer una nota, se encomendó que finalmente la hiciese más o menos con la temática que habíamos abordado en la reunión, la El, hiciese el, la gente de ANSAFE, lo el, hizo el Almirón. reclamo que usted le plantean a Iapo, Mario, digo, tiene que ver con que la atención pueda ser acá en la región. ¿Cómo vendría? Mira, fundamentalmente en esta zona es esto que te decía anteriormente. No hay lugar de internación. Esa es Claro. una. Otra, no sé, hace poquito tuve que ir, bueno, yo tengo Iapo, voy acá, tengo cerca la de los portuarios, el 21 de Ujú. septiembre creo que es. Tengo Iapo, no, Iapo no atendemos, 1.300 mangos. Bueno, Después me eso entero pasa, que... perdón que te interrumpa, eso pasa en un montón de lugares. Por ejemplo, también está pasando ahora con los profesionales de la odontología. Una gran Ajá, parte a ajá. partir de que Iapos mantiene deudas con los colegios profesionales, han dejado de atender directamente por Iapos. Es muy difícil acceder a un consultorio, inclusive, ni siquiera te digo una internación, hoy teniendo Iapos, ¿no? Exactamente, es eso. Bueno, y hay otros lugares, hay un lugar por allá por Oloño y Poucel, no me acuerdo de quién es la clínica esa, de algún gremio creo, tampoco atienden por IAPO. Entonces, digamos, la afiliada de IAPO, porque por otra parte es la mayor obra social de la provincia, 160.000 afiliados tiene IAPO. Claro. Un disparate, la más grande de la provincia. Bueno, están totalmente desvalidos los afiliados a IAPO, estamos. No totalmente, Ujú. porque obviamente sí, por ahí, qué sé yo, ahí en los consultorios del gremio de los municipales, de los municipales, vos podés atender y demás, pero está totalmente limitado. Entonces, este pedido, en realidad que la nota, bueno, por ahí lo tengo, pero se le pedía que vaya a hablar con los gremios de acá de la región, los gremios de los que Sí, sí. hablábamos, para ver qué se puede hacer con una situación como nunca vivieron los afiliados de IAPO. Mario, ¿tuvieron alguna respuesta hasta ahora? El tema, sí, se demoró un poquitito porque aparentemente la nota ya para el 20, no hizo la reunión fue el 20, creo, pero la reunión para el 25, 26, para el 5 fue feriado. Para el 26 de mayo iba a estar, pero en realidad algo demoró. El planteo fue que gente de Santa Fe viajaba a Santa Fe, no sé si por Ujú. esa causa o no, pero y la iba a entregar la nota directamente al director de IAPO, pero finalmente eso se demoró y bueno, hubo unos días de silencio, nadie informaba del todo bien, y lo que se sabe ahora es que se mandó por correo Ujú. hace unos pocos días. Así que se está esperando qué es lo ¿Qué que va a respuesta va a pasar. haber? Ahora, al mismo tiempo, dada la situación que estamos viviendo con la provincia entera, con el enojo, el conflicto que plantean los grandes sanatorios de Sanatorio. Rosario, eh, sumado a que, bueno, que a la falta de atención y demás, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo digo, probablemente en algún momento van a bajar a hablar con esta pequeña o no tan pequeña región de la provincia. Claro, Pero el conflicto de IAPO abarca la provincia entera. Así efectivamente. que, se sienten evidentemente muy cuestionados las autoridades de IAPO, porque sí, pues, IAPO está muy, pero muy mal, realmente, ¿no? Mario, seguramente te vamos a volver a molestar para seguir el tema, porque como decís vos es un tema muy importante y que aquí en nuestra región tiene muchos afiliados. Te agradecemos este ratito de charla. No, es un gusto, Oti. Un abrazo grande. Un abrazo, chicos. Adiós. Charlábamos con el doctor Mario Beseñac, parte de Ciprus y de ATE de aquí de la ciudad de San Lorenzo, además de un médico, un psicólogo de muchos años en la ciudad, en el hospital público, y que cuenta esto. También nos llegaba hoy esta semana una gacetilla
de ATE en particular, que me pareció interesante un dato que daba, ¿no? Porque mientras todo esto pasa y mientras muchos colegios profesionales se niegan a atender a los afiliados de IAPOS porque no cobran, porque uno entiende, si bueno, mira, hace 3 meses que no me pagan, 6 meses que no me pagan, un año que no me pagan, no te puedo atender por IAPOS. Bueno, mientras esto sucede, uno diría, bueno, una obra social en crisis. Si vos ves las cuentas públicas de IAPOS, el año pasado tuvo un superávit de 700 millones de pesos. 700 millones de pesos ganó el IAPOS. Tuvo superávit. Y uno se pregunta, ¿a dónde está esa guita? ¿En qué? Si no la invertís ahora en una obra social del Estado, en el momento, en el medio de la pandemia donde más necesidades médicas hay, ¿cuándo la vas a gastar? La verdad que cuando me enteré ese dato, me resultó, la verdad que tremendo esto que se planteaba. Como te decía, además de todo esto, los trabajadores de ATE lo que plantean es que hace poquitos días se emitió el decreto 640, el 18 de mayo, el decreto provincial 640, en el que se modifica el convenio con los sanatorios y las clínicas, y la verdad que plantean que en momento más crítico de la pandemia, con todos los efectores de salud sobrepasados y la totalidad de camas ocupadas, se intenta modificar esta área tan sensible y no está claro para qué. Dice, nos van a dar a elegir entre cuál o tal sanatorio, nos vamos a manejar por cápitas como hace PAMI, se va a direccionar, se va a ampliar. Como el grupo Tita, por ejemplo, que se amplió y llegó al sur de la provincia. Bueno, los negocios que preocupan en la salud y que todavía no tienen respuesta, pero aquí en nuestra ciudad se va organizando un grupito para poder, ¿cómo es que se llama? Para poder enfrentar este tema y discutirlo. Antes de ir a la música, que me imagino que ya tiene Leandro Franco ahí en punta, que tiene el cassette, que ya el cassette le dio vuelta con la virome hasta el momento de la cinta. ¿Vos le dabas vuelta con la virome? ¿Vos llegaste a los cassettes, Leandro, no te hagas ¿eh? Ustedes también, ustedes son jóvenes también, nuestros productores también llegaron al cassette y usaban Walkman, le ponían los papelitos para usar cualquier cassette y transformarlo en grabable, ¿no? Tenía las tandas en cassette, bueno, y viste, la tenías que retroceder con la virome porque era medio difícil. Cortar la cinta, lo tuyo ya era edición pro, no, ya tanto no nos daba. Yo ya me sentía dueño de una discográfica cuando le ponía 2 cartoncitos en las orejitas para usar un cassette y grabarlo de nuevo, ¿viste? Pero bueno, ya tenés ahí en punta la música, pero antes te quiero decir que llegaron un montón de mensajes, porque estamos ahí tocando algunos temas sensibles como la salud, como la educación. Nos llegaron a nuestro chat de YouTube. ¿Te acordás que nos encontrás como Germán Mangione? Llega mensaje de Lorena que dice: gracias por visibilizar esta problemática, hablando de la educación, que nos atraviesa a todas las familias e instala la desigualdad entre los que no pueden acceder. Necesitamos que se democratice el Wi-Fi, dice Lorena. También Viviana dice: la conectividad es un grave problema de San Lorenzo. Podría haber solucionado el problema, y también creo que el Ejecutivo podría haber solucionado con profesionales la parte psicológica, también un problema que se ha generado en las escuelas, la cuestión del problema psicológico para los pibes. Nos escriben también algunos profesionales de la salud, como Sergio, que dice: IAPOS, respecto a los prestadores, a los que trabajan brindando servicios para IAPOS, se ve que no se enteraron que existe la inflación, porque encima no es que además se la está llevando otro, ni siquiera le pagan bien a los laburantes que laburan ahí. Viviana dice: nos organizamos la mayoría de los gremios estatales gracias a la buena predisposición para nuestros trabajadores, dice con respecto a este tema.